Javier Meléndez Urza ha ostentado cargos de responsabilidad en el Comité Ejecutivo del Partido Comunista de Galicia, concretamente secretario de organización, activista cultural y artista plástico. Nació en 1959, por lo que vivió el franquismo en primera persona. La primera pregunta: ¿qué ocurre para que el militar africanista se convierta en el caudillo de su autodenominada cruzada contra el comunismo como excusa para permanecer en el poder absoluto durante casi 40 años? Bueno, vamos a ver. Primero centrémonos en la figura de lo que luego será el generalísimo Franco. Franco es el hijo de una familia de la pequeña burguesía ferrolana, donde estamos, que intenta entrar en la Armada y es rechazado. Que intenta entrar en una logia masónica y es rechazado. Que tiene un apellido judío, Franco, y un segundo apellido judío, Bahamonde. Y entonces, esa es, a mi juicio, la clave precisamente de que Franco, tú has dicho muy bien, militar africanista, efectivamente, para los militares a principio de siglo, poder subir en el escalón, en lo que se llama el escalafón militar, necesitan acciones y por lo tanto Franco se hace africanista a la fuerza. Consigue que lo manden a Marruecos, consigue el generalato muy joven, no vamos a decir que no fue un militar brillante, sabía matar muy bien, y la República, la Segunda República Española, incluso lo manda a Asturias a sofocar a sangre y fuego los sucesos revolucionarios del año 34. Entonces, vamos a centrarnos en esas circunstancias. Un militar que quiere rápidamente subir en el escalafón, que quiere pasar de ser oficial a jefe y de jefe conseguir el generalato. Los generales son generales porque los gobiernos deciden que los coroneles sean generales. Vamos a fijarnos en que Franco es un frustrado porque quiere entrar en la Armada y no puede hacerlo y tiene que entrar en infantería. Vamos a fijarnos en que Franco, como he dicho antes, es un candidato a la masonería que también es rechazado. Y ya tenemos la figura perfecta de un perfil psicológico de cómo vamos a crear en nuestro imaginario colectivo y en la realidad, bajo mi punto de vista, un monstruo. Entonces, ¿podemos determinar que sus complejos personales desembocan en la construcción de la personalidad criminal? Claro, precisamente Franco habla de la cruzada contra el comunismo, contra los indios. Franco se apoya, por tanto, en la idea de la religión católica, que se supone que está en peligro en el periodo que va del año 31, 30, 29, 31, hasta el año en el que da un golpe de Estado que es fracasado y empieza nuestra guerra civil. Franco, que quiso ser masón y fue rechazado, se convierte en el perseguidor de los masones y de hecho su cruzada se llama la cruzada antijudeo-masónica y contra el comunismo. Quiero decir, los tres demonios de Franco son el mismo. Más que fuera comunista, coge el espantajo del comunismo como excusa perfecta, coge el espantajo de la masonería, que no tiene ningún interés público, como algo que está detrás, digamos, de la desgracia de España, y coge a los judíos, retomando el discurso de los reyes católicos, ¿no? El judío es el culpable de algo. Entonces ya tenemos a los tres elementos que conforman que Franco en su discurso mueva a la gente, a determinado sector de la población española, para sumarse a su cruzada. Y yo no sé si él se terminó de creer nunca, la verdad. Porque él lo que quería era el poder. Entonces, ¿cuáles fueron los cómplices necesarios para que esto ocurra? Efectivamente. Por un lado, el poder económico de la República. De hecho, a Franco lo financia un industrial catalán riquísimo, Marc. Franco, que estaba en Canarias, se tiene que poner al frente del glorioso alzamiento nacional, ese golpe de Estado frustrado
que terminó desembocando en la Guerra Civil Española, se tiene que incorporar al ejército de Marruecos, pero está en Canarias. Entonces, Marc suelta la pasta y fleta el Dragón Rapid, un avión que le lleva rápido, en secreto, al norte de África, donde está el ejército, digamos, profesional. En ese momento había una guerra en el Rif, una guerra colonial, y entonces Franco es aupado por los poderes económicos de la República, precisamente. Por otra parte, la Iglesia. A la Iglesia le viene estupendamente, con su cruzada contra el comunismo, le viene estupendamente que haya una adalid de la defensa de los valores cristianos frente a los sin Dios, sin patria, y ahí aparece el espantajo del comunismo. De hecho, la palabra rojos aparece constantemente, y no importa si un republicano que puede ser socialdemócrata, incluso de derechas, siendo republicano simplemente, ya se convierte en un rojo, y por lo tanto es fusilable, cosifica, crea demonios donde no los hay. Entonces, esa pregunta que has hecho es muy interesante, porque estos elementos son los que determinan precisamente que ese golpe de Estado frustrado, porque no toda la península se suma a ese golpe de Estado, desemboca en la guerra civil. Una guerra civil que ya estaba perdida, porque a Franco le ayudan los otros fascismos que habían triunfado ya. En Alemania, Hitler ya estaba ostentando un poder omnímodo. En Italia, el Duce, con su estado corporativista, también estaba deteniendo un poder omnímodo. Y ambas potencias fascistas mandan militares profesionales. La Legión Cóndor, en el caso de los alemanes, responsables del bombardeo de Guernica y otras bestialidades más, y los italianos con sus legiones. Entonces, esa es una guerra que los españoles libran contra el fascismo, pero no en abstracto, sino en concreto. Y contra el ejército profesional. La República Española tiene que dotarse de un ejército, y se crea el Ejército Popular de la República, porque al principio la defensa de la República corre a cargo de las milicias constituidas por los sindicatos y los partidos políticos, el Partido Socialista y sobre todo el Partido Comunista de España y los anarquistas, por supuesto. Vale, pues muchas gracias. A ti.